El nuevo CEO recortó mi salario en un 20% después de 12 años de lealtad. Me mantuve calmado, renuncié y me uní a su mayor competidor. 9 semanas después, su red colapsó. Los transportistas abandonaron a nivel nacional. $8.400.000 en pérdidas operacionales. Mi nombre es Rodrigo Fernández, y durante 12 años fui el director de operaciones logísticas de Transcarga Nacional, una empresa de transportes que prácticamente construí con mis propias manos. Cuando comencé allí, éramos una compañía regional con apenas 15 camiones y sueños grandes. Yo tenía 28 años, recién divorciado, y con una hija de 5 años que dependía completamente de mí. Necesitaba ese trabajo más que el aire que respiraba. El fundador, don Augusto Vargas, era un hombre de palabra. Me contrató como coordinador de rutas y me prometió que si demostraba mi valor, crecería con la empresa. No le fallé ni un solo día. Trabajé fines de semana, festivos, madrugadas completas optimizando rutas, negociando con transportistas independientes, construyendo relaciones que transformarían nuestra operación. En 3 años, habíamos expandido a 8 estados. En 5, éramos líderes regionales. En 10, competíamos nacionalmente con las grandes corporaciones. Don Augusto nunca olvidó mi dedicación. Me ascendió a subdirector a los 4 años y a director de operaciones a los 7. Mi salario había crecido de manera justa, proporcional a los resultados que generaba. Pero más importante que el dinero era el respeto. Don Augusto consultaba cada decisión importante conmigo. Los transportistas me conocían por nombre. Yo conocía a sus familias, sus problemas, sus necesidades. Esa red de confianza y lealtad que construí durante años era el verdadero motor de Transcarga Nacional. Entonces don Augusto cumplió 72 años y decidió retirarse. Vendió la empresa a un consorcio de inversión llamado Halcón Capital. Nos reunió a todos el personal clave en la sala de juntas un viernes de octubre para anunciar la noticia. Recuerdo su voz quebrándose ligeramente cuando dijo que confiaba en que el nuevo liderazgo mantendría los valores que habían hecho grande a la empresa. Me apretó el hombro al salir de esa reunión y murmuró algo que no olvidaré jamás. Rodrigo, tú eres el alma de esta operación. Cuida lo que hemos construido. El nuevo CEO llegó 3 semanas después. Se llamaba Mauricio Belmonte y tenía 39 años, título de una universidad extranjera prestigiosa y 0 experiencia en logística de transporte terrestre. Venía del sector financiero, había trabajado en fusiones y adquisiciones. Su currículum era impresionante en papel. Su comprensión de nuestro negocio era inexistente en la práctica. La primera reunión general fue una obra de teatro corporativo perfectamente ensayada. Mauricio subió al estrado con un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual, sonrisa de revista y una presentación de diapositivas llena de gráficos y palabras en inglés que sonaban importantes pero significaban poco. Habló de optimización de recursos, maximización de valor para accionistas y reestructuración estratégica. Nunca mencionó a los transportistas, nunca mencionó las relaciones, nunca mencionó la lealtad. Yo estaba sentado en primera fila, junto a Ernesto Campos, nuestro director financiero, y a Lidia Morales, directora de Recursos Humanos. Ambos me miraron con preocupación cuando Mauricio comenzó a hablar de reducción de costos operativos y ajustes salariales necesarios. Ernesto me susurró que había revisado los números y que la empresa estaba en su mejor momento financiero histórico. Los ajustes no eran necesarios, eran codicia. Después de la reunión, Mauricio me citó en su oficina. La antigua oficina de don Augusto, que ahora lucía completamente remodelada con muebles minimalistas y una vista panorámica de la ciudad que parecía diseñada para intimidar. Me senté frente a su escritorio de vidrio mientras él revisaba unos documentos sin mirarme a los ojos. Rodrigo, he estado revisando la estructura salarial de la empresa. Comenzó con un tono casual, como si estuviéramos discutiendo el clima, y francamente creo que hay algunos ajustes que debemos hacer para mantener la competitividad. Le pregunté específicamente a qué se refería. Me miró entonces con esa sonrisa que aprendería a reconocer como su expresión de traición laboral, disfrazada de profesionalismo. Tu salario está 20% por encima del promedio del mercado para tu posición. Vamos a necesitar que aceptes una reducción para alinearte con los estándares de la industria. 20%. Después de 12 años construyendo la red que generaba el 80% de los ingresos de la empresa. Después de sacrificar incontables cenas con mi hija, cumpleaños, eventos escolares. Después de entregarle mi lealtad traicionada, de la forma más vil posible. Le expliqué calmadamente que mi salario reflejaba 12 años de resultados comprobados, que había convertido una empresa regional en un competidor nacional, que conocía personalmente a cada uno de los 237 transportistas independientes que trabajaban con nosotros, que esas relaciones no aparecían en ninguna hoja de cálculo, pero eran el verdadero activo de la compañía. Mauricio se reclinó en su silla de cuero y entrelazó los dedos como si estuviera a punto de explicarle matemáticas básicas a un niño. Rodrigo, aprecio tu pasión, pero los tiempos han cambiado. Las relaciones personales son cosa del pasado. Tenemos sistemas, software, eficiencia operativa. Cualquier persona competente puede mantener esta operación funcionando. Tú no eres indispensable. Nadie lo es. Esas palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Cualquier persona competente. No eres indispensable. Después de 12 años, me estaba diciendo que era reemplazable como una pieza de maquinaria obsoleta. La venganza corporativa comenzó a gestarse en mi mente en ese preciso instante, aunque mi rostro permaneció perfectamente sereno. Le pregunté si esa era su decisión final. Asintió con indiferencia, ya mirando de nuevo su computadora como si yo hubiera dejado de existir. Tienes 2 opciones. Aceptas el ajuste o buscas oportunidades en otro lugar. Tengo reuniones toda la tarde, así que piénsalo y me das una respuesta el lunes. Me levanté de esa silla y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé y le dije algo que en ese momento sonó como una simple observación, pero que él interpretaría demasiado tarde como una advertencia. Mauricio, esta empresa no funciona con hojas de cálculo. Funciona con confianza. Espero que lo entiendas antes de que sea demasiado tarde. Se rió. Literalmente se rió de mí. Rodrigo, te estás aferrando a una forma de hacer negocios que murió hace 10 años. Bienvenido al siglo XXI. Salí de esa oficina, y en lugar de ir a mi escritorio, fui directamente al estacionamiento. Me senté en mi camioneta durante 20 minutos, procesando lo que acababa de suceder. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad absoluta. Mauricio acababa de cometer el error más costoso de su carrera, y ni siquiera lo sabía.
Esa noche llamé a Gilberto Pacheco, un viejo amigo de la industria que ahora era vicepresidente de operaciones en Logi Express, el principal competidor de Transcarga Nacional. Gilberto y yo habíamos trabajado juntos años atrás en otra empresa y habíamos mantenido una amistad sólida incluso después de que nuestros caminos profesionales se separaran. Gilberto, necesito que hablemos. ¿Tienes tiempo mañana para un café? Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Para ti, Rodrigo, siempre. ¿Todo bien? Digamos que estoy evaluando nuevas oportunidades. Nos encontramos el sábado por la mañana en una cafetería discreta lejos de las oficinas de ambas empresas. Le conté toda la situación sin dramatismos, solo hechos. Gilberto escuchó en silencio, tomando notas mentales, y cuando terminé, se reclinó en su silla con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que parecía esperanza. Rodrigo, déjame ver si entendí correctamente. Mauricio Belmonte, ese imbécil que Halcón Capital puso al frente de Transcarga, ¿te está pidiendo que aceptes un recorte del 20% después de 12 años construyendo su operación? Asentí. Gilberto soltó una carcajada corta y seca. Ese tipo no tiene idea del tesoro que está tirando por la ventana. Rodrigo, tú no solo conoces la operación de Transcarga. Tú eres la operación de Transcarga. Esos transportistas trabajan contigo, no con la empresa. Le dije que precisamente ese era el punto. Mauricio creía que los sistemas y el software podían reemplazar años de relaciones humanas. Creía que la lealtad laboral era un concepto obsoleto del siglo pasado. Gilberto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la intensidad de alguien que acababa de ver una oportunidad dorada. Logi Express lleva 3 años intentando penetrar los mercados del norte y occidente sin éxito. Transcarga nos ha bloqueado completamente, porque ustedes tienen las relaciones con los transportistas locales. Si tú vinieras con nosotros y trajeras aunque sea la mitad de esa red, cambiaríamos completamente el panorama competitivo. No respondí inmediatamente. Gilberto malinterpretó mi silencio como duda. Rodrigo, te voy a ser franco. Puedo ofrecerte tu salario actual más un 30% de aumento, bonos por desempeño, participación accionaria, pero más importante que el dinero, te puedo ofrecer algo que claramente ya no tienes en Transcarga: respeto. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Mauricio a las 8 en punto. Él estaba revisando informes financieros, probablemente buscando más optimizaciones que implementar. Levanté la vista cuando entré y señaló la silla frente a su escritorio sin decir palabra. Pensé que tendrías una respuesta para mí, dijo finalmente, su tono sugiriendo que esperaba mi rendición. Saqué un sobre blanco de mi maletín y lo coloqué sobre su escritorio de vidrio. Aquí está mi respuesta. Abrió el sobre y leyó las 2 líneas de mi carta de renuncia. Su expresión cambió de sorpresa a algo que podría describirse como diversión condescendiente. Rodrigo, no seas dramático. Si es por orgullo, podemos negociar. Digamos 15% en lugar de 20. Negué con la cabeza. No es negociable, Mauricio. Renuncio efectivo inmediatamente. Mi periodo de preaviso de 2 semanas está contemplado en la carta, pero prefiero no trabajarlo. Utilizaré mis días de vacaciones acumulados. Se puso de pie, finalmente mostrando algo parecido a preocupación real. Espera, Rodrigo. Sé que estás molesto, pero piénsalo bien. ¿Realmente vas a tirar 12 años por la borda por un ajuste salarial razonable? Lo miré directamente a los ojos y le dije algo que sonaría profético muy pronto. No estoy tirando nada por la borda, Mauricio. Simplemente estoy eligiendo trabajar con personas que valoran la lealtad y entienden cómo funciona realmente este negocio. Te deseo suerte. La vas a necesitar. Salí de esa oficina sintiendo el peso de 12 años levantarse de mis hombros. No había rabia. Había justicia laboral en proceso, aunque Mauricio todavía no lo supiera. Esa misma tarde firmé mi contrato con Logi Express. Gilberto cumplió cada promesa: el aumento salarial, los bonos, las acciones. Pero lo más importante fue la reunión que tuve con el CEO de Logi Express, el señor Leopoldo Ramos, un hombre de 60 años que había construido su empresa desde cero y entendía perfectamente el valor de las personas. Rodrigo, Gilberto me ha hablado maravillas de ti durante años. Bienvenido a Logi Express. Aquí valoramos la experiencia, la lealtad y el conocimiento que no se puede enseñar en ninguna universidad. Queremos que construyas algo grande con nosotros. La diferencia entre esas palabras y las de Mauricio era como la diferencia entre el día y la noche. Estreché la mano del señor Ramos y supe que había tomado la decisión correcta. Durante las siguientes 2 semanas, mientras formalmente todavía pertenecía a Transcarga, aunque no pisaba sus oficinas, comencé a trabajar en mi estrategia. No era venganza en el sentido destructivo, era justicia corporativa. Mauricio había apostado que yo era reemplazable, que las relaciones que había construido durante 12 años no significaban nada frente a sus sistemas y software. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Comencé a hacer llamadas. No llamadas de negocios formales, sino conversaciones personales con cada uno de los transportistas con los que había trabajado durante años. Hombres y mujeres que conocían mis hijas, que habían estado en mi casa para celebraciones, cuyos problemas personales había escuchado en incontables ocasiones. Llamé a Genaro Ruiz, quien manejaba 15 camiones en la región norte. Habíamos trabajado juntos desde mis primeros años en Transcarga. Genaro tenía 62 años y había comenzado como conductor independiente con un solo camión usado. Rodrigo, hermano, ¿cómo estás? Escuché que renunciaste. ¿Es verdad? Le confirmé la noticia y le expliqué brevemente la situación sin hablar mal de nadie, solo hechos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Rodrigo, tú sabes que yo no trabajo para Transcarga. Yo trabajo contigo. Si tú ya no estás ahí, no tengo ninguna razón para seguir. ¿A dónde vas? Le hablé de Logi Express y de las oportunidades que estábamos construyendo. La respuesta de Genaro fue inmediata. Cuenta conmigo y con mis 15 unidades. Donde tú vayas, yo voy. Esa conversación se repitió 237 veces en las siguientes 2 semanas. Transportistas de todo el país, desde pequeños operadores independientes hasta empresas familiares con flotas de 20 o 30 camiones. La respuesta era casi siempre la misma. La lealtad que yo había cultivado durante 12 años no era hacia una empresa, era personal. No les pedí que abandonaran Transcarga inmediatamente. Eso habría sido poco profesional y potencialmente problemático legalmente. Simplemente les informé que había encontrado nuevas oportunidades y que estaría trabajando con Logi Express. Les di mis nuevos datos de contacto. Les dije que si alguna vez consideraban trabajar con otras empresas, Logi Express tenía condiciones muy competitivas. El resto sucedió orgánicamente, como un colapso operacional en cámara lenta que Mauricio nunca vio venir. Mi último día oficial en Transcarga fue un viernes. No hubo fiesta de despedida, no hubo discursos.
Simplemente empaqué mis cosas personales de mi oficina, saludé a los compañeros que habían sido leales durante años y me fui sin mirar atrás. El lunes siguiente comencé oficialmente en Logi Express. Gilberto me había preparado una oficina espaciosa con vista a la ciudad y un equipo pequeño pero competente. Mi primera tarea era simple: construir la división de transporte terrestre nacional que competiría directamente con Transcarga. No tuve que buscar transportistas. Ellos vinieron a mí. La primera semana, 42 transportistas contactaron a Logi Express solicitando trabajar con nosotros. No con la empresa, conmigo específicamente. Representaban aproximadamente 120 camiones. La segunda semana, otros 60 transportistas hicieron lo mismo. La red que había construido durante 12 años estaba migrando voluntariamente. Mauricio comenzó a notar el problema en la tercera semana. Ernesto Campos, quien seguía siendo director financiero de Transcarga, me llamó una noche a mi celular personal. Su voz sonaba tensa. Rodrigo, necesito hablar contigo extraoficialmente. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en el mismo café donde había hablado con Gilberto semanas atrás. Ernesto llegó con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que no le había visto nunca. Rodrigo, está pasando algo que Mauricio no entiende. Los transportistas están cancelando contratos. Llevamos perdidos casi 100 camiones en 3 semanas. Las rutas del norte están completamente desiertas. Las del occidente están colapsando. Mauricio me tiene en reuniones día y noche buscando explicaciones en los números, pero yo sé exactamente qué está pasando. Tomé mi café en silencio, esperando que continuara. Los transportistas se están yendo porque tú te fuiste. Y Mauricio sigue sin entenderlo. Sigue pensando que puede resolver esto con descuentos y promociones. Le dije que necesitábamos hablar contigo, ofrecerte volver con mejores condiciones, pero me respondió que no iba a suplicarle a un empleado que claramente no entendía la realidad del mercado moderno. Le pregunté a Ernesto por qué me estaba contando esto. Suspiró profundamente, porque aprecio lo que construimos juntos durante años y porque sé que esto va a terminar muy mal. Mauricio acaba de contratar a un consultor externo que le está prometiendo automatizar la gestión de transportistas con inteligencia artificial. Va a gastar $2 millones en un sistema que no va a resolver el problema real, que la gente no confía en él. Esa noche pensé mucho en la conversación con Ernesto. Parte de mí sentía lástima por mis antiguos compañeros que estaban sufriendo las consecuencias de las decisiones arrogantes de Mauricio, pero una parte más grande de mí sentía que la justicia laboral estaba siguiendo su curso natural. Mauricio había elegido creer que las personas eran reemplazables. Estaba aprendiendo la lección más cara de su vida. Para la quinta semana, Transcarga había perdido el 60% de su capacidad de transporte. Las rutas que antes manejábamos con precisión ahora tenían retrasos constantes. Los clientes comenzaron a quejarse. Algunos empezaron a buscar alternativas. Logi Express, mientras tanto, estaba experimentando un crecimiento explosivo. Los transportistas que llegaban no solo traían sus camiones, traían también información sobre rutas rentables, clientes descontentos con Transcarga, oportunidades de mercado que conocían porque habían trabajado esos territorios durante años. El señor Ramos me llamó a su oficina en la sexta semana. Rodrigo, en 6 semanas has logrado lo que intentamos durante 3 años sin éxito. Hemos penetrado mercados que creíamos cerrados. Los números de crecimiento son estratosféricos. Pero necesito preguntarte algo directamente. ¿Esto es sostenible o es solo un efecto temporal por tu salida de Transcarga? Le expliqué que la sostenibilidad dependía de mantener las mismas prácticas que había usado en Transcarga. Relaciones personales, respeto, pagos puntuales, comunicación honesta. Si Logi Express mantenía esos valores, la red no solo se mantendría sino que crecería. Entonces tienes carta blanca para construir esto como consideres correcto. Presupuesto, personal, recursos, lo que necesites. La séptima semana fue cuando el verdadero colapso operacional de Transcarga se hizo público. Un artículo en el periódico de negocios más importante del país reportó que la empresa estaba enfrentando crisis operativa severa y pérdida masiva de socios transportistas. El artículo mencionaba retrasos en entregas, clientes importantes cancelando contratos y rumores de problemas financieros significativos. Mauricio dio una entrevista intentando controlar el daño, culpando a fluctuaciones normales del mercado y competencia desleal. Nunca mencionó mi nombre, pero cualquiera en la industria sabía exactamente qué había pasado. La octava semana, Lidia Morales, la directora de recursos humanos de Transcarga, renunció. Me llamó para contármelo personalmente. Rodrigo, no puedo seguir siendo parte de esto. Mauricio está despidiendo gente para controlar costos. Ha eliminado bonos. Ha congelado aumentos. La moral está destruida. Y todo porque este idiota arrogante creyó que podía hacer funcionar una empresa de logística como si fuera un fondo de inversión. Le deseé suerte y le di el contacto de Gilberto en Logi Express. Sabía que su experiencia sería valiosa. La novena semana llegó con la noticia que había estado esperando sin realmente buscarla. Ernesto me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche un jueves. Acaban de publicar los resultados trimestrales de Transcarga. Pérdidas operacionales de $8.400.000. Mauricio está terminado. Leí ese mensaje 3 veces. $8.400.000. Exactamente la cifra que había mencionado al principio de esta historia. El costo de subestimar la lealtad. El precio de creer que las personas son reemplazables. La factura final de la arrogancia corporativa. Al día siguiente, los medios especializados explotaron con la noticia. Transcarga Nacional, que había sido una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en el país, ahora enfrentaba su peor crisis en 20 años de historia. Los analistas especulaban sobre posible bancarrota. Los accionistas exigían cambios inmediatos en la dirección. Halcón Capital, el consorcio que había comprado la empresa, emitió un comunicado anunciando reestructuración de liderazgo ejecutivo. En lenguaje corporativo elegante, significaba que Mauricio Belmonte estaba despedido. Sentí una satisfacción profunda al leer esa noticia. Pero no era la satisfacción viciosa de la venganza personal. Era la validación de algo que siempre había creído. Que en los negocios, especialmente en negocios basados en servicios y relaciones humanas, la forma en que tratas a las personas importa más que cualquier estrategia o sistema. Mauricio había tenido razón en una cosa. Bienvenido al siglo XXI. Pero se había equivocado completamente sobre qué significaba eso. El siglo XXI no era sobre reemplazar lo humano con lo tecnológico. Era sobre usar la tecnología para fortalecer las relaciones humanas, no para eliminarlas. La 10ª semana después de mi renuncia, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. ¿Rodrigo Fernández? Sí. ¿Con quién hablo? Soy Patricia Aguirre.
representante legal de Halcón Capital. Necesitamos hablar urgentemente sobre la situación en Transcarga Nacional. Mi primera reacción fue cautela. No tenía ninguna obligación legal con Transcarga y definitivamente no iba a permitir que intentaran culparme de su colapso operacional. Señora Aguirre, ya no trabajo para Transcarga. No estoy seguro de qué podríamos discutir. Su voz sonaba tensa pero profesional. Lo entiendo perfectamente, señor Fernández. No lo estoy llamando para culparlo de nada ni para pedirle que regrese. Estoy llamando porque necesitamos entender qué salió mal y usted es la única persona que puede darnos esa perspectiva. Le pagaremos por su tiempo como consultor externo si accede a una reunión. Le dije que lo pensaría y que la llamaría de vuelta. Inmediatamente contacté al señor Ramos en Logi Express para informarle de la situación. No quería que hubiera ningún conflicto de intereses ni malentendidos. Rodrigo, eres libre de hablar con quien quieras, pero ten cuidado. Estas corporaciones de inversión son expertas en manipular situaciones para proteger sus intereses. Si vas a esa reunión, lleva todo documentado y graba la conversación si es legal hacerlo. Acepté reunirme con Patricia Aguirre y otros representantes de Halcón Capital una semana después en un hotel neutral. Llegué con mi abogado personal, un viejo amigo llamado Federico Solís, que había manejado mi contrato con Logi Express. La sala de conferencias del hotel estaba ocupada por 5 personas cuando llegamos. Patricia Aguirre resultó ser una mujer de unos 45 años con expresión seria. A su lado estaba Ramiro Ochoa, quien se presentó como el nuevo CEO interino de Transcarga. Los otros 3 eran analistas financieros del consorcio. Patricia fue directa al grano. Señor Fernández, apreciamos que haya aceptado esta reunión. Seré honesta con usted. Transcarga está en crisis terminal. Las pérdidas operacionales del último trimestre fueron devastadoras. Hemos perdido el 75% de nuestra red de transportistas. Clientes importantes han cancelado contratos. Y todo esto sucedió en menos de 3 meses después de su salida. Ramiro Ochoa intervino, su tono más conciliatorio. Rodrigo, he revisado tu historial en la empresa. 12 años de resultados impecables, crecimiento sostenido, relaciones sólidas. Entonces, llegó Mauricio Belmonte y destruyó todo en 9 semanas. Necesitamos entender cómo reconstruir lo que se perdió. Les expliqué lo que debería haber sido obvio desde el principio. Transcarga no era solo una empresa de logística, era una red de relaciones humanas construida sobre confianza, respeto y lealtad mutua. Mauricio había intentado convertirla en una operación puramente transaccional, basada en eficiencia de costos y márgenes de ganancia. Los transportistas no eran números en una hoja de cálculo. Eran personas con familias, historias y lealtades. Cuando Mauricio me dijo que cualquier persona competente podía hacer mi trabajo, demostró que no entendía nada del negocio. Esos transportistas trabajaban conmigo porque sabían que yo me preocupaba por ellos como personas, no solo como proveedores de servicios. Cuando me fui, su lealtad se fue conmigo. Uno de los analistas financieros, un tipo joven con lentes que no debía tener más de 30 años, levantó la mano como si estuviera en clase. Pero señor Fernández, eso suena terriblemente ineficiente desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo puede una empresa depender tanto de relaciones personales? ¿Qué pasa si usted se enferma o tiene un accidente? El modelo no es sostenible. Federico, mi abogado, me tocó el brazo suavemente, una señal sutil de que tuviera cuidado con mi respuesta. Pero yo estaba tranquilo. Tiene razón en que ninguna empresa debería depender de una sola persona. Pero la solución no es eliminar las relaciones personales. La solución es cultivar una cultura donde todos en la organización valoren esas relaciones. Don Augusto Vargas lo entendía. Yo no era el único que construía relaciones. Ernesto Campos tenía relaciones fuertes con proveedores financieros. Lidia Morales con agencias de empleo y sindicatos. Genaro en contabilidad conocía personalmente a nuestros auditores. Era una cultura de respeto y lealtad que permeaba toda la organización. Patricia Aguirre tomó notas rápidamente. ¿Y Mauricio destruyó esa cultura? No solo la destruyó, la ridiculizó. Nos dijo que éramos obsoletos, que estábamos aferrados al pasado. Implementó políticas que alienaron a transportistas que habían trabajado con nosotros durante años. Redujo personal de apoyo que mantenía las relaciones. Todo en nombre de la eficiencia y la modernización. Ramiro Ochoa se veía genuinamente afectado. Rodrigo, voy a serte completamente honesto. Halcón Capital está considerando cerrar Transcarga o venderla por partes. Las pérdidas son insostenibles. Pero antes de tomar esa decisión, necesitamos saber si hay alguna forma de salvar la empresa. ¿Hay algo que se pueda hacer? La pregunta directa quedó flotando en el aire. Todos me miraban esperando una respuesta. Federico me apretó el brazo nuevamente, esta vez con más fuerza. Sabía lo que me estaba diciendo sin palabras. Ten cuidado, están buscando que resuelva su problema. La pregunta real, dije lentamente, no es si se puede salvar Transcarga. La pregunta es si ustedes están dispuestos a cambiar fundamentalmente cómo operan. Porque si traen a otro ejecutivo como Mauricio, el resultado será el mismo. Si siguen viendo a los transportistas como recursos intercambiables, seguirán fracasando. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Y si estuviéramos dispuestos a hacer esos cambios? Si implementáramos la cultura que describes, hipotéticamente hablando, ¿sería posible recuperar a los transportistas que se fueron? Ahí estaba. La verdadera razón de la reunión. No querían entender qué había salido mal. Querían saber si yo podía arreglarlo. Algunos transportistas quizás considerarían volver si vieran cambios reales y sostenidos. Pero muchos ya establecieron nuevas relaciones. Están trabajando con otras empresas que sí valoran lo que aportan. No van a arriesgar esa estabilidad basándose en promesas vacías. Ramiro miró a Patricia y luego a mí. ¿Y si tú regresaras? ¿Si te ofreciéramos el puesto de CEO con total autoridad para reconstruir la empresa como consideres correcto? La oferta quedó en la mesa como una granada sin seguro. Federico casi se atraganta con su café. Los analistas financieros dejaron de escribir y me miraron con atención absoluta. Tomé mi tiempo para responder, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. No voy a regresar a Transcarga, dije finalmente. Tengo un compromiso con Logi Express y con el señor Ramos, quien me dio una oportunidad cuando Mauricio me desechó como basura. No voy a traicionar esa confianza. Patricia no se dio por vencida. Entendemos la lealtad, Rodrigo. Es precisamente esa cualidad la que estamos buscando. ¿Qué tendríamos que ofrecerte para que consideraras la oferta? Nombre tu precio. Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado para mí. No hay precio, señora Aguirre. Esto no es sobre dinero. Es sobre principios. Mauricio Belmonte me enseñó una lección valiosa cuando me dijo que no era indispensable. Tenía razón. No soy indispensable en Transcarga.
Pero resulta que tampoco Transcarga es indispensable para mí. El mercado tiene espacio para múltiples empresas de logística. Algunas sobrevivirán porque entienden que las personas importan. Otras desaparecerán porque nunca aprendieron esa lección. Salí de esa sala de conferencias con Federico siguiéndome. Una vez en el elevador, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Rodrigo, acabas de rechazar una oferta que probablemente incluía millones de dólares y poder total sobre una empresa nacional. Lo sé, ¿no te arrepientes ni un poco? Pensé en la pregunta mientras el elevador descendía. ¿Arrepentirme de qué? ¿De mantener mi palabra? ¿De valorar la lealtad sobre el dinero? Federico, si hubiera aceptado esa oferta, me habría convertido exactamente en lo que desprecio. Mauricio me descartó cuando le convino. Yo no voy a hacer lo mismo con el señor Ramos y Logi Express. La noticia de que Halcón Capital había intentado contratarme como CEO de Transcarga se filtró a los medios especializados 2 días después. Los titulares eran predecibles. Ejecutivo rechaza oferta millonaria para salvar empresa que lo despidió. Y variaciones similares. El señor Ramos me llamó a su oficina esa mañana. Cuando entré, estaba leyendo uno de esos artículos en su computadora. Rodrigo, siéntate por favor. Su tono era serio y por un momento me preocupé. Quizás estaba molesto de que ni siquiera hubiera considerado la oferta de Transcarga. Leí sobre la reunión con Halcón Capital. Los reporteros están especulando que rechazaste una oferta de varios millones de dólares. Así es, señor Ramos. No consideré apropiado siquiera discutir números con ellos. Mi compromiso es con Logi Express. Se reclinó en su silla y me miró en silencio durante varios segundos. Luego sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Rodrigo, llevo 35 años en este negocio. He visto de todo. Ejecutivos que saltan de empresa en empresa buscando el mejor cheque. Personas que venden a sus propias madres por un ascenso. Y aquí estás tú, rechazando una fortuna por principios. ¿Sabes qué me dice eso? Negué con la cabeza. Me dice que tomé la mejor decisión de mi carrera al contratarte. Y me dice que voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que nunca te arrepientas de haber elegido Logi Express. Me extendió un sobre. Esto es un nuevo contrato. Participación accionaria aumentada. Bonos por desempeño mejorados. Y algo más importante, un puesto en la junta directiva de Logi Express. Quiero que seas parte del futuro de esta empresa, no solo un empleado. Abrí el sobre y revisé los términos. Eran extraordinariamente generosos. Pero lo más importante era el gesto. El señor Ramos estaba demostrando que la lealtad se recompensa, que las personas que hacen lo correcto son valoradas. Señor Ramos, no sé qué decir. Di que sí, y firmemos esto antes de que cambies de opinión y aceptes alguna otra oferta millonaria. Nos reímos juntos y firmé el contrato allí mismo. Mientras tanto, Transcarga continuaba su espiral descendente. Ramiro Ochoa, el CEO interino, intentó implementar cambios, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Los transportistas que se habían ido no confiaban en que los cambios fueran genuinos o permanentes. Los que se habían quedado estaban desmoralizados y buscando activamente otras opciones. Ernesto Campos renunció en la semana 12. Me llamó para decirme que había aceptado una posición en una empresa de consultoría financiera. Su voz sonaba aliviada. Rodrigo, me quedo con la conciencia tranquila. Hice todo lo posible por advertirles sobre Mauricio. Les mostré los números. Les expliqué que estaban destruyendo el activo más valioso de la empresa, la gente. Pero Halcón Capital estaba enamorado de sus modelos financieros y sus estrategias de eficiencia. Ahora están pagando el precio. Le pregunté si sabía qué había pasado con Mauricio Belmonte después de que lo despidieran. Ah, eso es lo mejor de todo. Mauricio intentó conseguir trabajo en otras empresas de logística, pero su reputación está destruida. Todo el mundo sabe que hundió Transcarga en 9 semanas. Escuché que finalmente aceptó un puesto en una empresa mucho más pequeña, con un salario que es una fracción de lo que ganaba. La arrogancia tiene su precio, hermano. Esa información me dio una satisfacción que no esperaba sentir. No era alegría maliciosa por el sufrimiento de Mauricio. Era la confirmación de que las acciones tienen consecuencias, que la forma en que tratas a las personas eventualmente se refleja en tu propia vida. Logi Express, por otro lado, estaba experimentando un crecimiento explosivo. En 3 meses, habíamos duplicado nuestra capacidad operativa. Los transportistas no solo llegaban por las relaciones que había construido, sino porque corrió la voz de que Logi Express era una empresa que trataba bien a su gente. Implementé varias políticas que aprendí de don Augusto Vargas y que perfeccioné durante mis años en Transcarga. Pagos puntuales garantizados en menos de 24 horas. Bonos por desempeño justos y transparentes. Comunicación abierta y honesta. Respeto incondicional, pero también añadí innovaciones propias. Creé un programa de capacitación para transportistas jóvenes que querían entrar a la industria. Establecí un fondo de emergencia para ayudar a transportistas que enfrentaran crisis personales o problemas mecánicos con sus vehículos. Organizamos eventos familiares trimestrales donde los transportistas podían traer a sus familias y conocerse entre ellos. Gilberto Pacheco, quien ahora era mi segundo al mando, me comentó un día sobre estos programas. Rodrigo, estos programas son maravillosos para la moral y la lealtad, pero son costosos. Los analistas financieros están preguntando si realmente son necesarios desde el punto de vista del retorno de inversión. Le respondí con algo que don Augusto me había dicho años atrás. Gilberto, hay 2 formas de construir un negocio. Puedes exprimir cada centavo de ganancia a corto plazo, o puedes invertir en relaciones que generen ganancias sostenibles a largo plazo. El primer enfoque te hace rico rápidamente, pero te deja vulnerable. El segundo, construye un imperio que resiste cualquier crisis. El señor Ramos, quien estaba presente en esa conversación, asintió con aprobación. Exactamente, miren lo que le pasó a Transcarga. Mauricio buscó ganancias a corto plazo y destruyó décadas de construcción de relaciones. Nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a invertir en nuestra gente y el mercado nos recompensará. Y el mercado sí nos recompensó. En el 4.er mes después de mi llegada a Logi Express, superamos a Transcarga en participación de mercado en 3 regiones clave. Los clientes que habían experimentado el deterioro del servicio en Transcarga buscaban alternativas, y Logi Express estaba allí para recibirlos con brazos abiertos. Recibí un mensaje de texto de Genaro Ruiz, el transportista veterano con quien había trabajado desde mis primeros años en Transcarga. Rodrigo, acabo de conseguir un contrato grande con una cadena de supermercados que antes trabajaba exclusivamente con Transcarga. Me dijeron que eligieron cambiar porque el servicio se había vuelto poco confiable. Les prometí que con Logi Express no tendrían esos problemas. No me hagas quedar mal, hermano, le respondí inmediatamente. Genaro,
Tú nunca has quedado mal con nadie, y nosotros no te vamos a fallar. Dame los detalles del contrato, y nos aseguramos de que sea un éxito rotundo. Ese contrato resultó ser el primero de muchos. La reputación de confiabilidad y profesionalismo de Logi Express se extendía rápidamente en la industria. Mientras Transcarga luchaba por mantener clientes, nosotros teníamos lista de espera. En el quinto mes, Patricia Aguirre me contactó nuevamente. Esta vez no fue para ofrecerme regresar a Transcarga, sino para informarme que Halcón Capital había decidido vender la empresa. Rodrigo, quería que lo supieras antes de que se hiciera público. Transcarga será adquirida por un consorcio internacional. Están evaluando reestructuración completa, probablemente recortes masivos de personal. Pensé que querrías estar al tanto en caso de que algunos de tus antiguos colegas te contacten buscando oportunidades. Le agradecí la información y le deseé suerte. No sentí alegría por la caída de Transcarga. Sentí tristeza por lo que pudo haber sido si Mauricio hubiera tenido la humildad de escuchar y aprender en lugar de imponer su visión arrogante. Varios de mis antiguos colegas de Transcarga sí me contactaron en las semanas siguientes. Les ayudé a todos los que pude. Algunos encontraron posiciones en Logi Express. Otros recibieron referencias para empresas aliadas. La industria de la logística es grande, pero también es una comunidad pequeña donde la reputación importa. Un día inesperado recibí una llamada de un número que no había visto en meses. Era Mauricio Belmonte. Rodrigo, soy Mauricio. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba completamente diferente. Sin la arrogancia, sin la condescendencia. Solo cansancio y algo que podría ser vergüenza. Estoy escuchando, Mauricio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Quiero disculparme. Sé que probablemente no significa nada para ti ahora, pero necesito decirlo. Estaba completamente equivocado. Sobre ti, sobre el negocio, sobre todo. Creí que podía aplicar modelos financieros a una industria basada en relaciones humanas y destruí una empresa en el proceso. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería colgar. Otra parte sentía curiosidad sobre hacia dónde iba esta conversación. ¿Qué quieres, Mauricio? Nada. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que tenías razón y que yo pagué el precio de mi arrogancia. Mi carrera está básicamente destruida. Ninguna empresa seria de logística me va a contratar después de lo que pasó en Transcarga. Estoy trabajando en una firma pequeña de consultoría, ganando menos de lo que ganaba como gerente junior hace 10 años. Había justicia laboral en su confesión, pero no me dio la satisfacción que pensé que sentiría. Solo confirmó lo que siempre supe, que el respeto y la humildad son tan importantes como la inteligencia y la educación. Mauricio, aprecio la disculpa. Espero que hayas aprendido algo de esta experiencia. Más de lo que imaginas. Ojalá lo hubiera aprendido antes de destruir mi carrera y la empresa. Pero supongo que algunos solo aprendemos a golpes. Colgamos sin más que decir. No sentí triunfo. Sentí una mezcla extraña de validación y melancolía. Mauricio había pagado caro por su arrogancia, pero ¿había realmente aprendido la lección o solo estaba amargado por las consecuencias? En el sexto mes después de mi salida de Transcarga, Logi Express publicó sus resultados trimestrales. El crecimiento fue del 215% comparado con el año anterior. Los ingresos habían superado todas las proyecciones. La empresa estaba considerando expansión a países vecinos. El señor Ramos organizó una celebración para todo el personal. Durante su discurso, me señaló entre la multitud. Este crecimiento no es accidente. Es el resultado directo de entender que nuestro activo más valioso no son nuestros camiones, ni nuestros sistemas, ni siquiera nuestros clientes. Son las personas, los transportistas que confían en nosotros, los empleados que trabajan con pasión, los ejecutivos como Rodrigo que entienden que los negocios son, al final del día, sobre relaciones humanas. El aplauso fue genuino y prolongado. Miré alrededor de la sala y vi caras de transportistas que había conocido durante años, nuevos empleados que habíamos contratado, colegas que compartían la visión de construir algo significativo. Esta era la venganza corporativa perfecta. No destruir al enemigo, sino construir algo mejor. Esa noche, mientras manejaba a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en 6 meses. Había comenzado como un empleado leal traicionado por su nuevo jefe. Había terminado como vicepresidente y miembro de la junta directiva de la empresa de logística de más rápido crecimiento en el país. Mauricio había creído que yo era reemplazable, que las relaciones personales eran obsoletas, que la eficiencia y los sistemas podían sustituir años de confianza y lealtad. Había estado tan completamente equivocado que había destruido su propia carrera y casi destruido una empresa entera en el proceso. Mi teléfono sonó. Era mi hija Amanda, ahora de 17 años, llamando para preguntarme a qué hora llegaría a casa. Le había prometido ayudarla con su tarea de matemáticas. Llego en 15 minutos, cariño. ¿Ya cenaste? Sí, papá. Pero te guardé un poco. Y tengo noticias. Me aceptaron en la universidad que quería. Sentí una ola de orgullo y felicidad. Durante años había sacrificado tiempo con Amanda por mi trabajo en Transcarga. Ahora, con mi nueva posición en Logi Express y un horario más flexible que yo mismo podía controlar, estaba recuperando ese tiempo perdido. Eso es maravilloso, Amanda. Lo celebramos cuando llegue. Mientras conducía, pensé en lo irónico de la situación. Mauricio me había recortado el salario diciéndome que no era indispensable. En el proceso, me había empujado a una posición mejor, con mejores condiciones. Me había dado la oportunidad de reconstruir mi carrera en mis propios términos. Me había enseñado el valor de mantener principios incluso cuando es difícil. La venganza corporativa más satisfactoria no había sido ver a Mauricio fallar. Había sido construir algo mejor, demostrar que los valores que él despreció eran precisamente los que construían empresas exitosas y sostenibles. Llegué a casa y Amanda me recibió en la puerta con un abrazo. Mientras cenábamos y discutíamos sus planes universitarios, me di cuenta de que este era el verdadero premio. No los aumentos salariales ni los títulos ejecutivos. Era tener tiempo y paz mental para estar presente con mi hija. Mauricio podía quedarse con su arrogancia y sus modelos financieros. Yo me quedaba con esto, una carrera reconstruida sobre principios sólidos, relaciones genuinas y la satisfacción de saber que había hecho lo correcto incluso cuando habría sido más fácil rendirse o vengarse de manera destructiva. La justicia laboral a veces toma tiempo, pero eventualmente llega, y cuando llega, es mucho más dulce que cualquier venganza que hubiera podido planear. Los siguientes meses trajeron más cambios en la industria. Transcarga finalmente fue vendida a un consorcio europeo que implementó despidos masivos y reestructuración total. La empresa que don Augusto Vargas había construido durante décadas prácticamente desapareció.
absorbida y transformada en algo irreconocible. Varios transportistas que se habían quedado con Transcarga por lealtad a la marca, finalmente hicieron el cambio a Logi Express o a otras empresas. Me contactaban con regularidad, algunos disculpándose por no haber confiado en mi decisión desde el principio. Les decía a todos lo mismo, no había nada que perdonar. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones basadas en su situación particular. Lo importante era que ahora estaban en un lugar donde se sentían valorados y respetados. Gilberto Pacheco se convirtió en uno de mis mejores amigos, además de mi segundo al mando. Un día, mientras revisábamos proyecciones de expansión, me hizo una pregunta directa. Rodrigo, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste la situación con Mauricio? Quiero decir, podrías haber negociado, aceptado el 15% de recorte, mantenido tu posición en Transcarga. Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Gilberto, si hubiera aceptado ese recorte, habría estado enviando un mensaje terrible. Le habría dicho a Mauricio que podía tratarme como quisiera, y yo lo aceptaría. Le habría dicho a todos los transportistas y empleados que la lealtad no importa. Me habría traicionado a mí mismo y a todos los principios que don Augusto me enseñó. ¿Y nunca dudaste? ¿Ni por un segundo? Claro que dudé. Renunciar a 12 años de historia no fue fácil, pero las dudas desaparecieron cuando vi que Mauricio realmente creía que yo era reemplazable. En ese momento supe que no había futuro para mí en esa empresa, no mientras él estuviera al mando. Gilberto sonrió. Y ahora estás mejor de lo que jamás estuviste en Transcarga. No solo mejor, estoy en un lugar donde mis valores son compartidos y respetados. Eso no tiene precio. El primer aniversario de mi salida de Transcarga llegó sin mucha fanfarria. Logi Express había crecido a tal punto que estábamos considerando abrir operaciones en 3 países vecinos. Yo lideraba el Comité de Expansión Internacional junto con el señor Ramos. Durante una reunión de la Junta Directiva, uno de los accionistas minoritarios planteó una pregunta interesante. Rodrigo, has construido relaciones extraordinarias en este país, pero ¿qué pasa cuando intentamos expandir internacionalmente? ¿Cómo replicamos ese modelo en culturas diferentes, con dinámicas diferentes? Era una pregunta válida que había estado considerando durante semanas. La respuesta es que no replicamos exactamente el mismo modelo. Adaptamos los principios a cada contexto cultural. El principio fundamental, respeto y valoración de las personas, es universal. Pero cómo se manifiesta ese respeto puede variar. En algunos países es más formal, en otros más casual. La clave es ser genuino y consistente. El señor Ramos añadió su perspectiva. Y por eso Rodrigo va a liderar personalmente la expansión inicial a cada nuevo mercado. Necesitamos que establezca las bases culturales correctas desde el principio. Si comenzamos con los principios correctos, el crecimiento será orgánico y sostenible. La estrategia funcionó mejor de lo esperado. En los siguientes 6 meses, abrimos operaciones en 2 países vecinos, aplicando los mismos principios de respeto y relaciones personales. El crecimiento fue rápido pero controlado, exactamente como lo habíamos planeado. Recibí noticias ocasionales sobre Transcarga a través de antiguos colegas. La empresa había sido completamente reestructurada por sus nuevos dueños europeos. Ya no se parecía en nada a la compañía que don Augusto había fundado. Muchos de los empleados originales se habían ido. Los que quedaban reportaban una cultura corporativa fría y transaccional. Era triste ver el legado de don Augusto destruido de esa manera, pero también era una lección poderosa sobre la importancia del liderazgo y los valores. Una empresa puede tener los mejores sistemas, la mejor tecnología, los mejores recursos financieros, pero sin el liderazgo correcto y los valores correctos, todo eso es insuficiente. Un día de invierno, casi 18 meses después de mi salida de Transcarga, estaba en mi oficina cuando mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. Era don Augusto Vargas. No lo había visto desde su retiro. Se veía mayor, más delgado, pero sus ojos mantenían esa chispa de inteligencia y bondad que siempre lo había caracterizado. Don Augusto, qué sorpresa tan agradable. Por favor, siéntese. Nos abrazamos antes de que tomara asiento. Se veía alrededor de la oficina con aprobación. Rodrigo, hijo, necesitaba venir a verte personalmente. He estado siguiendo lo que pasó con Transcarga y lo que has construido aquí en Logi Express. Necesito decirte algo. Se detuvo, y vi emoción genuina en sus ojos. Me siento orgulloso de ti. No solo por tu éxito profesional, sino por cómo lo lograste. Mantuviste tus principios. No te vengaste de manera destructiva. Simplemente construiste algo mejor. Eso es lo que distingue a las personas verdaderamente exitosas de las que solo buscan ganar a cualquier costo. Sus palabras me afectaron profundamente. Don Augusto había sido más que un jefe para mí. Había sido un mentor, casi una figura paterna. Don Augusto, todo lo que soy profesionalmente se lo debo a usted. Usted me enseñó que los negocios son sobre personas, no solo sobre números, que la lealtad y el respeto no son debilidades, sino fortalezas. Y tú tomaste esas lecciones y las llevaste más allá de lo que yo jamás logré. Logi Express está haciendo cosas que yo soñé pero nunca pude implementar en Transcarga. Estás cambiando la industria, Rodrigo, y lo estás haciendo de la manera correcta. Conversamos durante más de 2 horas. Me contó sobre su retiro, sus nietos, sus proyectos personales. Le conté sobre la expansión internacional de Logi Express, sobre los programas que habíamos implementado para apoyar a transportistas, sobre la cultura que estábamos construyendo. Antes de irse, me dio un último consejo. Rodrigo, nunca olvides por qué haces lo que haces. El dinero vendrá y se irá. Los títulos son temporales, pero el impacto que tienes en las vidas de las personas, eso es permanente. Sigue siendo el hombre que conocí hace años, el que se preocupaba genuinamente por cada transportista, por cada empleado. Ese es tu verdadero poder. Después de que se fue, me quedé sentado en mi oficina pensando en sus palabras. El colapso operacional de Transcarga, los $8.400.000 en pérdidas, la caída de Mauricio Belmonte, todo eso era significativo pero secundario. Lo verdaderamente importante era que había mantenido mis valores intactos y había construido algo que mejoraba vidas. Los transportistas con los que trabajaba ahora ganaban mejor.
trabajaban en mejores condiciones, tenían más seguridad. Los empleados de Logi Express tenían una cultura de respeto y oportunidades de crecimiento. Los clientes recibían servicio confiable y yo podía mirarme al espejo cada mañana sabiendo que había hecho lo correcto. Esa era la verdadera venganza corporativa, no la destrucción del enemigo, sino la construcción de algo tan superior que hacía irrelevante la comparación. No necesitaba que Transcarga fracasara para que Logi Express tuviera éxito. Su fracaso fue autoinfligido, resultado directo de malas decisiones y peores valores. Mientras tanto, Logi Express seguía creciendo no porque estuviéramos destruyendo a la competencia, sino porque estábamos haciendo las cosas correctamente. Valorábamos a las personas, cumplíamos nuestras promesas, construíamos relaciones genuinas. Esos principios nunca pasarían de moda, sin importar cuánta tecnología o eficiencia operativa existiera. Mauricio Belmonte había estado equivocado en casi todo, pero especialmente en una cosa: las relaciones personales no eran obsoletas, eran el futuro. Las empresas que lo entendieran prosperarían, las que no, desaparecerían. Y yo tenía toda la intención de seguir demostrándolo, un transportista a la vez, una relación a la vez, un día a la vez. El segundo año en Logi Express trajo desafíos nuevos y emocionantes. La expansión internacional se aceleró. Abrimos operaciones en 5 países en total, cada una adaptando nuestros principios fundamentales a contextos culturales locales. El crecimiento era vertiginoso pero sostenible, porque manteníamos el enfoque en relaciones sólidas. Genaro Ruiz, el transportista veterano que había sido uno de los primeros en seguirme a Logi Express, ahora operaba una flota de 35 camiones. Su éxito era emblemático del tipo de crecimiento mutuo que queríamos fomentar. No solo Logi Express crecía, nuestros socios transportistas crecían con nosotros. Un día Genaro me invitó a la inauguración de su nueva terminal de operaciones. Era un evento familiar grande con comida, música y celebración. Durante su discurso de agradecimiento, me señaló entre la multitud. Nada de esto habría sido posible sin Rodrigo Fernández. Hace 15 años, cuando yo tenía solo un camión viejo y muchas deudas, él confió en mí. Me dio oportunidades cuando otros no lo hicieron. Y cuando ese idiota de Mauricio lo traicionó, yo no dudé ni un segundo en seguirlo, porque la lealtad traicionada se responde con lealtad verdadera. El aplauso fue fuerte y prolongado. Me sentí profundamente conmovido. Estos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. No las cifras financieras ni los títulos ejecutivos, sino ver a personas como Genaro prosperar, porque habíamos construido una relación basada en respeto mutuo. La industria de la logística había notado el meteórico ascenso de Logi Express. Varias publicaciones especializadas nos entrevistaron para entender nuestro modelo de negocio. Siempre enfatizaba los mismos principios: personas primero, relaciones antes que transacciones, respeto por encima de eficiencia a corto plazo. Algunos analistas se mostraban escépticos. Argumentaban que nuestro modelo no era escalable, que eventualmente tendríamos que madurar hacia prácticas más convencionales. Les respondía con números. Nuestro crecimiento superaba a la competencia. Nuestra retención de transportistas era del 97%. Nuestra satisfacción de clientes era la más alta de la industria. Los números no mienten, le dije a un periodista particularmente escéptico. Las empresas que invierten en personas obtienen retornos sostenibles a largo plazo. Las que ven a las personas como recursos descartables pueden tener ganancias a corto plazo, pero eventualmente colapsan. Transcarga es el ejemplo perfecto. El periodista me preguntó si sentía alguna satisfacción personal por la caída de Transcarga. No siento satisfacción por ver caer a nadie. Siento tristeza porque una empresa con tanto potencial fue destruida por liderazgo arrogante. Pero también siento esperanza porque su caída demostró que los valores correctos eventualmente ganan. El mercado recompensa a las empresas que hacen lo correcto. Esa entrevista fue publicada en una revista importante de negocios y generó bastante discusión. Algunos ejecutivos me contactaron para aprender más sobre nuestro modelo. Fui generoso compartiendo lo que habíamos aprendido. No veía a otras empresas como competencia directa, sino como parte de un ecosistema que podía mejorar si todos elevábamos nuestros estándares. Un evento significativo ocurrió en el 24º mes después de mi salida de Transcarga. La empresa, ahora completamente transformada por sus dueños europeos, anunció que cerraría sus operaciones locales y consolidaría todo bajo su marca europea. En efecto, Transcarga Nacional dejaría de existir como entidad independiente. La noticia me llegó a través de múltiples fuentes casi simultáneamente. Antiguos colegas, transportistas, incluso algunos periodistas me contactaron para mi reacción. Decidí emitir un comunicado breve y mesurado. Transcarga Nacional fue una gran empresa construida por un gran hombre, don Augusto Vargas. Es triste ver su legado terminar de esta manera, pero también es un recordatorio de que las empresas son solo tan fuertes como sus valores y su liderazgo. Espero que todos los empleados de Transcarga encuentren nuevas oportunidades donde sus talentos sean valorados. No mencioné a Mauricio Belmonte. No necesitaba hacerlo. Todo el mundo en la industria sabía exactamente qué había causado la caída de Transcarga. Su nombre se había convertido en sinónimo de advertencia, un caso de estudio sobre cómo no liderar una empresa de servicios. El señor Ramos organizó una reunión especial de la junta directiva para discutir las implicaciones del cierre de Transcarga para Logi Express. Caballeros, comenzó, mirando alrededor de la mesa, nuestro principal competidor histórico ya no existe. Esto abre oportunidades significativas para nosotros. Pero quiero que recordemos algo importante. No ganamos porque destruimos a Transcarga. Ganamos porque construimos algo mejor. Y vamos a seguir enfocándonos en construir, no en destruir. Fue un mensaje importante. Habría sido fácil caer en la tentación de la arrogancia, de creer que éramos invencibles. Pero el señor Ramos, con su sabiduría de décadas en la industria, nos mantenía enfocados en lo que realmente importaba. Después de la reunión, me llamó a su oficina privadamente. Rodrigo, quiero hablar contigo sobre el futuro. No solo de Logi Express, sino tuyo personalmente. Me senté con curiosidad. Tengo 68 años. No soy eterno, y aunque planeo seguir activo varios años más, necesito empezar a pensar en sucesión. Tú eres la persona obvia para eventualmente tomar las riendas completas de Logi Express. La idea me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Había estado tan enfocado en el trabajo diario que no había pensado en términos de sucesión a largo plazo. Señor Ramos, es un honor enorme que considere eso, pero Logi Express es su vida, su creación. Exactamente.
¿Y por qué es tan importante para mí? Necesito asegurarme de que quede en las manos correctas cuando ya no pueda liderarla. Has demostrado no solo competencia ejecutiva, sino algo más importante. Entiendes que esta empresa es sobre personas, no solo sobre ganancias. Pasamos la siguiente hora discutiendo planes de transición gradual. No era algo inmediato, sino un proceso de varios años, donde yo asumiría más responsabilidades estratégicas, mientras el señor Ramos se movía hacia un rol más consultivo. Era un reconocimiento extraordinario de confianza y me sentí profundamente honrado. Pero también sentí el peso de la responsabilidad. Logi Express ahora empleaba directamente a más de 500 personas y trabajaba con más de 400 transportistas independientes. Miles de familias dependían de que tomáramos buenas decisiones. Esa noche, mientras manejaba a casa, reflexioné sobre el viaje increíble de los últimos 2 años. Había comenzado con un recorte salarial humillante y una renuncia forzada. Ahora estaba siendo considerado para eventualmente liderar una de las empresas de logística más exitosas del país. Pero lo más satisfactorio no era el ascenso profesional. Era saber que lo había logrado sin comprometer mis principios, sin traicionar a nadie, sin actuar con la arrogancia y crueldad que Mauricio había demostrado. Había probado que se puede tener éxito siendo buena persona, valorando a otros, construyendo relaciones genuinas. Amanda, mi hija, ahora estaba en la universidad estudiando administración de empresas. A menudo me consultaba sobre sus clases y proyectos. Una noche me preguntó sobre la situación con Transcarga y Mauricio. Papá, en mi clase de liderazgo estamos estudiando casos de fracaso corporativo. Encontré artículos sobre Transcarga. ¿Es verdad que el CEO prácticamente destruyó la empresa en menos de un año? Le conté la historia completa, desde mi perspectiva. No dramaticé ni exageré, solo hechos. Cuando terminé, Amanda se quedó pensativa. Es increíble que alguien tan educado, con tanto éxito previo en otros campos, pudiera ser tan ciego sobre algo tan obvio. ¿Cómo no vio que estaba cometiendo un error enorme? Era una pregunta que yo también me había hecho muchas veces. Creo que Mauricio estaba tan convencido de su propia inteligencia y de sus modelos de negocios, que no podía aceptar que pudiera estar equivocado. Es un tipo de arrogancia peligrosa. Cuando crees que siempre tienes la razón, dejas de escuchar, dejas de aprender. ¿Y tú nunca quisiste vengarte? ¿Nunca quisiste ver que fracasara? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Al principio sentí rabia, claro, pero me di cuenta de que la mejor respuesta no era destruirlo, sino construir algo mejor. Y además, Mauricio se destruyó a sí mismo. Yo no tuve que hacer nada excepto mantenerme fiel a mis principios y hacer mi trabajo bien. Amanda asintió con comprensión. Eso es lo que hace la diferencia entre tú y él, papá. Él buscaba ganar aplastando a otros. Tú ganaste construyendo algo positivo. Sus palabras me llenaron de orgullo. No por mi éxito profesional, sino porque mi hija había aprendido las lecciones correctas, observando mi experiencia. En el tercer año después de mi salida de Transcarga, Logi Express se había convertido en la empresa líder de logística terrestre en 3 países. Nuestro modelo de negocios basado en relaciones humanas y respeto mutuo había sido validado no solo en teoría, sino en resultados financieros concretos. Implementamos varios programas innovadores que otras empresas comenzaron a copiar. Un fondo de educación para hijos de transportistas, seguro médico subsidiado para operadores independientes, programas de retiro dignos para transportistas veteranos, todo financiado con una fracción de las ganancias récord que estábamos generando. Estos programas cuestan dinero, argumentó uno de los accionistas durante una junta. ¿No estaríamos mejor distribuyendo esas ganancias como dividendos? El señor Ramos respondió antes de que yo pudiera hacerlo. ¿Usted quiere dividendos este año? ¿O quiere que Logi Express sea la empresa dominante de logística por las próximas 3 décadas? Porque eso es lo que estamos construyendo. Cada dólar que invertimos en nuestros transportistas y empleados regresa multiplicado en lealtad, productividad y crecimiento sostenible. Los números le daban la razón. Nuestra tasa de retención de transportistas era la más alta de la industria. Nuestros costos de reclutamiento eran mínimos porque los transportistas nos buscaban a nosotros. Nuestra productividad superaba a competidores que gastaban fortunas en sistemas automatizados. Recibí noticias ocasionales sobre Mauricio Belmonte a través de contactos en la industria. Seguía trabajando en consultoría de bajo nivel. Intentó publicar algunos artículos sobre lecciones aprendidas de fracasos corporativos, pero recibieron poca atención. Su nombre estaba permanentemente asociado con el colapso de Transcarga. No sentí alegría por su situación, pero tampoco compasión particular. Las consecuencias de nuestras acciones son inevitables. Mauricio había elegido arrogancia sobre humildad, sistemas sobre personas, eficiencia a corto plazo sobre relaciones a largo plazo. Pagó el precio correspondiente. Un desarrollo inesperado ocurrió en el 38º mes después de mi salida de Transcarga. Recibí una invitación para hablar en la conferencia más importante de logística de América Latina. El tema propuesto: liderazgo centrado en personas en la era de la automatización. Acepté la invitación. La conferencia se llevaría a cabo en un centro de convenciones masivo con más de 2.000 asistentes esperados. Era una oportunidad significativa para compartir nuestro modelo y quizás influir positivamente en la industria. Gilberto Pacheco me ayudó a preparar la presentación. Decidimos enfocarnos no en teoría abstracta, sino en casos concretos y números reales. El día de la conferencia, el salón estaba completamente lleno. Reconocí muchas caras de la industria. Ejecutivos de empresas competidoras, transportistas independientes, académicos, consultores. Y para mi sorpresa, vi a don Augusto Vargas sentado en primera fila. Comencé mi presentación contando la historia sin mencionar nombres específicos. Un ejecutivo leal durante 12 años, un nuevo CEO que implementa recortes salariales, una renuncia, un cambio a un competidor, un colapso corporativo resultante. Esta historia ilustra un principio fundamental, dije, mirando a la audiencia. Las empresas de servicios, especialmente logística, no funcionan con tecnología y sistemas solamente. Funcionan con relaciones humanas basadas en confianza mutua. Pueden tener el software más avanzado, los camiones más modernos, los sistemas de rastreo más sofisticados, pero si sus transportistas no confían en ustedes, si sus empleados no se sienten valorados, van a fracasar. Continué presentando datos del Logi Express, nuestras tasas de crecimiento, nuestra retención de personal, nuestros indicadores de satisfacción de clientes, todo superando ampliamente los promedios de la industria. ¿Y saben cuál es nuestro secreto? No es ningún secreto.
Es simplemente tratar a las personas con respeto, pagarles justamente y a tiempo, escuchar sus preocupaciones, invertir en su bienestar, construir relaciones genuinas en lugar de transacciones puramente comerciales. La sesión de preguntas y respuestas fue intensa. Un ejecutivo de una empresa competidora preguntó si nuestro modelo era realmente escalable o si funcionaba solo porque Logi Express era relativamente pequeña. Logi Express opera en 5 países con más de 400 transportistas independientes y 500 empleados directos, respondí. No somos pequeños y seguimos creciendo. La escalabilidad no es un problema si construyes los sistemas correctos alrededor de los principios correctos. La tecnología debe facilitar las relaciones humanas, no reemplazarlas. Otra pregunta vino de un consultor joven que claramente había leído sobre la debacle de Transcarga. Usted ha hablado de valores y principios, pero ¿qué pasa cuando un ejecutivo enfrenta presión de accionistas para maximizar ganancias a corto plazo? ¿Cómo se mantienen esos valores cuando el dinero habla más fuerte? Era una pregunta excelente que merecía una respuesta honesta. Es difícil, no voy a mentir. Hay momentos donde tienes que tomar decisiones que pueden no ser populares con accionistas enfocados solo en el siguiente trimestre. Pero aquí está la realidad. Si construyes un negocio sostenible basado en valores sólidos, las ganancias a largo plazo superarán ampliamente cualquier ganancia a corto plazo que obtengas explotando a tu gente. Los números de Logi Express lo demuestran. Nuestros accionistas están muy contentos con sus retornos, y lo están porque invertimos en lo que realmente importa. Después de la presentación, varias personas se acercaron para conversar. Don Augusto fue uno de los primeros. Rodrigo, esa fue una presentación magistral. Has tomado las lecciones que intenté enseñarte y las has llevado a niveles que yo nunca alcancé. Estoy orgulloso no solo de lo que has logrado, sino de cómo lo has logrado. Sus palabras significaban más para mí que cualquier premio o reconocimiento profesional. Esa noche, en la cena de gala de la conferencia, me senté en la mesa principal junto con otros líderes de la industria. La conversación giró inevitablemente hacia Transcarga y su colapso. Fue una tragedia, comentó uno de los ejecutivos. Una empresa sólida destruida en cuestión de meses por liderazgo incompetente. Otro añadió. Lo irónico es que Mauricio Belmonte tenía credenciales impresionantes, educación de primer nivel, experiencia en finanzas corporativas, pero resultó ser completamente inadecuado para liderar una empresa de servicios. Decidí intervenir, no para defender a Mauricio, sino para hacer un punto más amplio. Creo que la lección de Transcarga no es que Mauricio fuera incompetente en general, es que aplicó el modelo equivocado al negocio equivocado. En finanzas corporativas, tal vez sus métodos funcionan, pero en logística, en cualquier negocio basado en servicios y relaciones, se necesita un enfoque completamente diferente. El error fue asumir que un modelo podía aplicarse universalmente a cualquier industria. La conversación continuó, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el viaje de los últimos 3 años, en cómo un momento de traición laboral se había convertido en la oportunidad de construir algo extraordinario, en cómo mantener principios había resultado en éxito sostenible. No había sido fácil. Hubo momentos de duda, de presión, de tentación de tomar atajos, pero cada vez que enfrenté esas tentaciones, recordaba por qué había dejado Transcarga en primer lugar. No iba a convertirme en lo que despreciaba solo para obtener ganancias a corto plazo. Al regresar del evento, le conté a Amanda sobre la conferencia. Ella estaba fascinada por las dinámicas de la industria y cómo las relaciones personales seguían siendo cruciales incluso en la era digital. Papá, en mi universidad nos enseñan mucho sobre eficiencia, optimización, automatización, pero casi nunca hablan de relaciones humanas como factor clave de éxito empresarial. Era una observación aguda que reflejaba un problema más amplio en la educación empresarial. Esa es la brecha entre teoría académica y práctica real, le expliqué. Los modelos de negocios en papel siempre parecen perfectos, pero los negocios reales involucran personas reales con emociones, lealtades, esperanzas y miedos. Los líderes que olvidan eso eventualmente fracasan, sin importar qué tan buenos sean sus modelos. El cuarto año en Logi Express trajo nuevos desafíos y oportunidades. Expandimos a 2 países adicionales, lanzamos una división de logística especializada, implementamos tecnologías de rastreo avanzadas que mejoraban la eficiencia sin eliminar el elemento humano. Cada nueva iniciativa se evaluaba no solo por su retorno financiero, sino por su impacto en las personas. ¿Esto haría la vida de los transportistas más fácil o más difícil? ¿Esto fortalecería o debilitaría nuestras relaciones? ¿Esto alineaba con nuestros valores fundamentales? Algunos competidores comenzaron a copiar aspectos de nuestro modelo. Varias empresas lanzaron programas similares de beneficios para transportistas. Otras empezaron a enfatizar relaciones personales en su marketing. No me molestó. Al contrario, lo vi como validación de que estábamos en el camino correcto. Imitación es la forma más sincera de halago, me dijo el señor Ramos cuando le comenté sobre esto. Si otras empresas mejoran su trato a los transportistas, todos ganamos. La industria completa se eleva. Tenía razón. El objetivo nunca fue solo que Logi Express tuviera éxito. Era demostrar que un modelo de negocios centrado en personas podía funcionar en la práctica, no solo en teoría. Si otras empresas adoptaban prácticas similares, significaba que estábamos logrando un impacto más amplio. En el 5.º año recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia Aguirre, la representante legal de Halcón Capital, que había intentado contratarme años atrás. Rodrigo, sé que esto puede sonar extraño después de tanto tiempo, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Accedí a reunirme con ella, esta vez sin mi abogado. Éramos 2 profesionales experimentados que podíamos tener una conversación directa. Nos encontramos en el mismo hotel donde había tenido la reunión original con Halcón Capital. Patricia se veía más relajada, menos tensa que años atrás. Quiero empezar disculpándome por cómo manejamos toda la situación con Transcarga. Contratamos a Mauricio sin hacer la debida diligencia sobre su comprensión de la industria. Ignoramos advertencias de personas como tú que sabían cómo funcionaba realmente el negocio. Y pagamos un precio muy alto por esa arrogancia. Esperé en silencio para que continuara. Halcón Capital ha aprendido de ese error. Estamos siendo mucho más cuidadosos con nuestras adquisiciones, especialmente en industrias de servicios. Y una de las cosas que implementamos es consultar con expertos de la industria antes de hacer cambios de liderazgo importantes. ¿Y por qué me estás contando esto? Porque acabamos de adquirir otra empresa de logística, más pequeña que Transcarga pero con potencial. Y antes de hacer cualquier movimiento, queremos tu opinión sobre el liderazgo y la estrategia.
Me ofreció una tarifa de consultoría generosa por algunas horas de mi tiempo. Acepté, no por el dinero, sino porque vi una oportunidad de evitar que otra empresa sufriera el destino de Transcarga. Durante las siguientes semanas, revisé la nueva adquisición de Halcón Capital. Hablé con el equipo de liderazgo existente. Entrevisté a algunos de sus transportistas clave. Analicé sus prácticas operativas. Mi reporte fue directo. La empresa tenía fundamentos sólidos y un equipo competente. El mayor riesgo sería traer a alguien de afuera que no entendiera la cultura existente e intentara imponer cambios drásticos. Mi recomendación, escribí en mi informe, es promover desde dentro. El subdirector de operaciones actual conoce el negocio, tiene buenas relaciones con los transportistas y entiende la cultura. Denle los recursos y el apoyo que necesita, pero no impongan un CEO externo que venga a modernizar, sin entender primero qué hace que esta empresa funcione. Patricia me llamó después de leer el informe. Es exactamente opuesto a lo que hicimos con Transcarga. Gracias por tu honestidad, Rodrigo. Vamos a seguir tu recomendación. 6 meses después, esa empresa reportó crecimiento sólido bajo su nuevo CEO promovido internamente. No fue espectacular ni meteórico, pero fue sostenible y saludable. Exactamente lo que necesitaban. Mientras tanto, Logi Express continuaba su trayectoria ascendente. El señor Ramos gradualmente me fue transfiriendo más responsabilidades. Asistía a menos reuniones operativas y más eventos estratégicos. Yo asumía el liderazgo diario de la empresa. Era una transición natural y bien manejada. No hubo drama ni incertidumbre. Solo un proceso bien planeado de sucesión que respetaba tanto el legado del señor Ramos como las necesidades futuras de la empresa. En el 6º año después de mi salida de Transcarga, recibí un reconocimiento de la Asociación Nacional de Logística como Ejecutivo del Año. Era un honor significativo, especialmente considerando que 6 años antes había sido considerado prescindible por Mauricio Belmonte. Durante la ceremonia de premiación, tuve la oportunidad de dar un discurso de aceptación. Hablé sobre lealtad traicionada y justicia laboral, sobre cómo las crisis pueden convertirse en oportunidades si mantienes tus principios, sobre la importancia de valores sólidos en los negocios. Este premio no es solo mío, dije mirando a la audiencia que incluía a muchos de nuestros transportistas. Es de cada persona en Logi Express que creyó que podíamos construir una empresa diferente. Es de cada transportista que confió en nosotros cuando otros no lo hicieron. Es del señor Leopoldo Ramos que me dio una oportunidad cuando mi carrera parecía destruida. Y es de don Augusto Vargas, quien me enseñó que los negocios son, al final, sobre personas. El aplauso fue largo y genuino, pero lo que más valoré fueron las conversaciones después de la ceremonia. Transportistas que me contaron cómo sus vidas habían mejorado trabajando con Logi Express. Empleados que se sentían valorados y respetados. Otros ejecutivos que querían aprender de nuestro modelo. Esa noche, reflexionando sobre el viaje de 6 años, me di cuenta de que Mauricio Belmonte me había hecho el favor más grande de mi vida. Al recortar mi salario y forzarme a renunciar, me había liberado para construir algo mejor. Me había empujado fuera de mi zona de confort hacia oportunidades que nunca habría buscado por mi cuenta. No sentía gratitud hacia él exactamente. Sus acciones habían sido motivadas por arrogancia y desprecio, no por algún deseo de ayudarme. Pero el resultado final había sido positivo más allá de lo que podría haber imaginado. El colapso operacional de Transcarga, los $8.400.000 en pérdidas que habían sufrido, todo eso era historia ahora. Transcarga ya no existía como entidad independiente. Mauricio Belmonte era una nota al pie en casos de estudio sobre fracasos de liderazgo. Pero Logi Express prosperaba. Nuestros transportistas prosperaban. Nuestros empleados prosperaban. Y yo había aprendido lecciones sobre liderazgo, valores y perseverancia que ninguna escuela de negocios podría haber enseñado. La venganza corporativa más dulce no es ver a tus enemigos caer, es construir algo tan exitoso, tan positivo, tan alineado con tus valores, que la comparación ni siquiera es relevante. No ganas destruyendo. Ganas construyendo mejor. Y eso es exactamente lo que había hecho. Hoy, mientras conduzco a la oficina cada mañana, paso frente al edificio que alguna vez albergó las oficinas centrales de Transcarga Nacional. Ahora es ocupado por una empresa tecnológica que no tiene nada que ver con logística. La historia de don Augusto Vargas, de mis 12 años construyendo esa operación, del colapso bajo Mauricio, todo existe solo en memorias y archivos de periódicos viejos. Pero lo que construimos en Logi Express sigue vivo y creciendo. Cada transportista que trata bien a sus clientes, cada empleado que se siente valorado, cada familia que prospera porque sus parientes trabajan con una empresa que respeta su dignidad. Ese es el legado duradero. No de venganza, sino de justicia. No de destrucción, sino de construcción. No de arrogancia, sino de humildad y respeto. Mauricio Belmonte me recortó el salario 20% después de 12 años de lealtad traicionada. Me mantuve calmado, renuncié y me uní a su mayor competidor. 9 semanas después, su red colapsó. Los transportistas abandonaron a nivel nacional. $8.400.000 en pérdidas operacionales. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es que 6 años después, Logi Express es la empresa líder de logística en 7 países. Nuestros transportistas están entre los mejor pagados y más satisfechos de la industria. Nuestros empleados tienen oportunidades reales de crecimiento. Y yo lidero una organización que demuestra todos los días que hacer lo correcto es también hacerlo inteligente. Esa es la verdadera moraleja. No que la traición laboral siempre se castiga, aunque a veces sí, sino que mantener tus valores, incluso cuando es difícil, eventualmente lleva a algo mejor que cualquier compromiso podría haber logrado. Y mientras Mauricio Belmonte aprende esa lección demasiado tarde, yo vivo la prueba de que estaba en lo correcto desde el principio. Las personas no son reemplazables, las relaciones importan más que los sistemas, y la lealtad y el respeto nunca pasan de moda. Esta no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, es mucho más satisfactoria que cualquier venganza podría haber sido. ¿Qué harías tú si enfrentaras traición laboral después de años de lealtad? ¿Aceptarías el recorte? ¿O confiarías en tus valores lo suficiente como para tomar el riesgo que yo tomé? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te recordó la importancia de mantener principios incluso cuando es difícil, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima.